Como presidenta del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos, le doy la más cordial bienvenida a todas las salas conectadas a través del sistema de videoconferencia, así como a las que nos acompañan a través de transmisiones en vivo, por streaming, y a todos los que nos acompañan presencialmente en las salas. Agradecerle también su valiosa participación a cada uno de los ponentes en este quinto día virtual de la Comunidad de Energía Renovable con el tema biocombustible, una alternativa real de energía no contaminante y de menos costo, que tiene como objetivo promover la difusión de enlaces y comunicación entre investigadores que se dedican a la investigación con biodiesel, con el propósito de hacer proyectos en conjunto en áreas específicas con participación de investigadores, alumnos y siendo la sociedad la más beneficiada. Por lo que cedo la palabra al doctor Roberto Morales Camporal, coordinador de esta comunidad, para dar inicio a la misma. Así que esperemos que sea un excelente día y que sea muy productivo para todos ustedes. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora. En esta ocasión tenemos 3 presentaciones relacionadas a los biocombustibles. La primera es, yo voy a dar una introducción rápida, porque ya estamos atrasados un poco en el tiempo, pero vamos a dejarle sus tiempos normales al doctor José Antonio y a la candidata doctor Virginia Montiel, para que ellos son especialistas en el área. En el caso del doctor José Antonio, trabaja con biocombustibles, específicamente generación de hidrógeno actualmente, lo mismo la candidata doctora. Y bueno, sin más preámbulos, voy a empezar la presentación es una introducción y saber dónde estamos parados en esta área de las energías renovables. Voy a abrir la presentación. Parece que la tienen ya cargada también en el CUDI. A ver si aquí se conecta. ¿Verdad? Lo que pasa es que ya está su ponencia. Ok, creo que ya los puedo ver. Entonces, Ya empieza la suya. Gracias. Ahí está. Bueno, la motivación incluso de hacer este día virtual es, como siempre, el ayudar un poco a nuestro entorno. Hay mucha contaminación ambiental debido a que actualmente se utilizan como combustibles para autos, para procesos industriales, los derivados de petróleo o bien combustibles fósiles que se formaron a partir de restos fosilizados de plantas y de animales muertos, expuestos al calor y a la presión en la corteza terrestre durante cientos de millones de años, y sabemos que son recursos no renovables. Okay. Además de que los combustibles no son renovables, sabemos que se van a agotar y dañan el ambiente, por supuesto, con contaminación. En una alternativa que se ha venido trabajando en varias instituciones es el de los biocombustibles, que por lo general son obtenidos de biomasa. Vamos a ver más adelante que hay otras técnicas. Bien, un biocombustible, por definición, es una mezcla de hidrocarburo que se utiliza como combustible en los motores de combustión interna, la mayoría. Se derivan de la biomasa, que es materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. En este caso la definición entonces de la biomasa es que es una materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, y es utilizable como fuente de energía. En este punto quiero comentar que en nuestro país la forma en que más se utiliza la biomasa es en la leña. Las plantas tienen cuando se secan, la leña tiene un poder energético que se utiliza actualmente incluso en regiones como en nuestro estado de Tlaxcala. Bien, rápidamente,
la Secretaría de Energía ha clasificado a los biocombustibles en al menos 3 generaciones y parece que una 4ª generación. Es importante mencionar esto, o sea, porque los combustibles de primera generación son los provenientes o hechos por medios de azúcar o almidón o aceites vegetales que están contenidos en infinidad de materias como lo son el jugo de la caña de azúcar, granos de maíz, jugo de remolacha o betabel, aceite de semilla de girasol, de soya, de palma, de resino, de semilla de algodón, de coco, etcétera, entre otros, ¿no? Bueno, con el principal producto de estos biocombustibles de primera generación es el bioetanol, que es un biocombustible alcohólico que se destila con facilidad de plantas que contienen azúcar o almidón. Esto se ha utilizado desde hace muchos años, incluso desde los primeros modelos de autos del Ford T, que mezclado con gasolina constituye el 10% de combustible que actualmente se utiliza en Estados Unidos en los autos. Como lo mencioné al principio, el bioetanol se puede obtener a partir de celulosas, en este caso trigo, arroz, granos, caña de azúcar, de bagazo, de palma, astillas de madera, residuos de papel, etc. De almidones, de trigo, papa, arroz, yuca, o de azúcares, en el caso del jugo de caña de azúcar, frutos dulces, sorgo, etc. Bueno, rápidamente vamos a comentar el ciclo del bioetanol. Como dióxido de carbono a la atmósfera, las plantas por medio de la fotosíntesis lo procesan. A la planta por lo regular se hace una fermentación, se hace una destilación, se tiene alcohol bruto, por lo regular hemos hablado de caña y aceite de girasol. Este alcohol todavía se refina para tener un bioetanol al 99.9%, que es el que se utiliza combinado con gasolina en automóviles. Otro producto es el biodiesel, que es un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceite vegetal o grasas animales. Pueden ser grasas nuevas o usadas. Actualmente igual en nuestro país hay algunos proyectos que están utilizando aceites de cocina usado o aceites minerales también ya usados, con el fin primero de evitar residuos peligrosos al medio ambiente, en este caso aceite, sabemos que es muy contaminante del agua, y con el otro, bueno, de que sea reutilizado. Bueno, si es a partir de semillas vegetales, se puede tener aceite crudo, se hace un proceso de transesterificación de varias secuencias, después es una purificación o almacenamiento. Y finalmente se obtiene el biodiesel. Bueno, ha habido un problema con estos combustibles de primera generación. El principal es que personas o muchos grupos de personas ven como una forma negativa el que se utilice maíz, por ejemplo, para obtener este tipo de combustibles, ya que puede ser utilizado para consumo humano o animal y eventualmente podría dar una escasez de alimentación. Ese ha sido uno de los primeros factores que han evitado que se utilice a gran escala. Otras limitaciones son que su poder energético, tanto del etanol como del biodiesel, es hasta un 20% menor a los combustibles fósiles. Y también, si no se utilizan motores modificados en los autos, podrían dañarlos, ¿no? Utilizando directamente biodiesel o bioetanol. Deben de ser motores que soporten ese tipo de combustible. Biocombustible segunda generación, esto derivó de biocombustible segunda generación, el ya no utilizar materia prima de primera, siendo semillas o de maíz, de girasol, sino en este caso utilizar biomasa sin valor nutricional, como el caso de desechos agrícolas, pasto, de rápido crecimiento, etcétera. Bueno, los biocombustibles segunda generación podrían ser una manera más eficiente de producir un biocombustible llamado etanol
celulósico. Este sistema utiliza la celulosa en otras partes de planta, por ejemplo del tallo, y se puede aplicar a otros cultivos también. Sin embargo, separa la celulosa de la lignina, que es una sustancia que sostiene unidas las distintas partes de la planta, en este caso del tallo. Es un proceso más complejo y necesita más energía. Necesita más trabajo para encontrar una manera de hacer este proceso más barato y eficiente. Un problema importante a resolver es el transporte de grandes cantidades también de biomasa. Hay que llevar demasiada materia prima a las fábricas que requieren del mismo combustible. Entonces, eso es nuevamente un ciclo. El requerir más transporte implica que ese transporte también necesite combustible y también sea contaminante. A la larga también. Pero bueno, el biocombustible de segunda generación, lo comentábamos, obtiene a partir de los tallos. En este caso ya se utilizan algunas enzimas que descomponen los tallos y por medio de fermentaciones se obtenía nuevamente también el etanol. Finalmente, el biogás. El biogás es un combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, ventilación de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno. Esto es en un ambiente anaeróbico. Bueno, el principal compuesto que da el valor energético del biogás es el metanol, a un 50 o 75% del gas, y lo demás corresponde a dióxido de carbono y tal vez un 2% otros gases. La forma más común de utilizar el biogás es por medio de un digestor. Actualmente aquí en la región hay 2 biodigestores grandes en una granja bovina, donde se tiene el residuo de los animales, se manda a la cámara de digestión y bueno, se deja por medio de una descomposición bacteriológica, se obtiene el gas y finalmente el residuo sólido puede ser utilizado también como fertilizante. Aquí vemos otra lámina, cómo se lleva a cabo este proceso. No solamente puede ser desecho del estiércol animal, puede ser también biomasa en descomposición. Otra ventaja del que el biogás no es directamente o no puede ser directamente utilizado como combustible si no se desea, en este caso para un auto, sino en el caso de estufas, el caso industrial también, o generación de electricidad por medio de turbinas. Bueno, vamos a decir que el inconveniente de los biocombustibles de segunda generación es primero tener que acarrear demasiada materia prima, ¿sí? Y también hay que disminuir el costo de la obtención de energía, hemos visto, del bioetanol, ¿no? Bueno, la cogeneración, quiero hablar un poco de la cogeneración porque es la forma más eficiente que se puede utilizar este tipo de energía y se refiere a la producción tanto de energía térmica como eléctrica a partir del mismo combustible. Entonces, por ejemplo, en el caso del biogás, se puede utilizar para generar energía eléctrica sin que sea directamente utilizado para quemarse y genere calor. Se tiene más poder energético. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Se ha hecho algunas pruebas en algunas universidades. Se ha escogido llevar la biomasa a generar el etanol y después el etanol utilizado como combustible en autos. Por otro lado, esa misma biomasa se ha utilizado nuevamente para quemarse y generar vapor, en este caso para mover una turbina y generar energía eléctrica. Bien, en este sentido, el auto que avanza con etanol, con el etanol producido directamente para el auto, puede avanzar hasta 8.000 millas con vamos a decir que la misma cantidad generada para etanol que electricidad. 8.000 millas de autonomía. Si ese mismo biomasa se utilizara para generar energía eléctrica y después esa energía eléctrica se utilizara en el auto, avanzaría el doble, o tendría el doble de autonomía.
Bueno, esto es con el fin de aprovechar mejor la eficiencia energética. En este caso, una aplicación específica que es de automotriz. Finalmente, los biocombustibles de tercera generación, que voy a mencionar, son los que se obtienen a partir de algas que tienen un potencial energético que puede llegar a ser 30 veces mayor que los cultivos energéticos de tierra, ya que capturan una gran cantidad de energía solar y se reproducen más rápidamente. E incluso existen algún tipo de algas que de manera natural producen el bioetanol. Sin embargo, la producción de bioetanol a partir de algas en nuestro país aún se encuentra en etapa experimental, por lo que su uso de esta tecnología es en bajo volumen y aún no es económicamente viable. Bueno, aquí presento también una forma de obtener el biodiesel, en este caso, a partir de algas. Se tiene la inoculación de las algas, el crecimiento, bueno, se necesita agua y nutrientes, se cosechan, se separan. El agua se puede reciclar nuevamente para utilizarla con un agua con nutrientes. Y, bueno, la parte de la biomasa se prensa, se centrifuga, se tiene aceite de alga y del aceite de las algas el biocombustible. Y bien, del último residuo de la biomasa puede tenerse todavía algo de fermentación o proteínas, ¿no? Algunos nutrientes, incluso son utilizados para alimentación de mascotas. Bueno, y como conclusión, puedo decir que actualmente los combustibles son una alternativa real para la sustitución de biocombustibles fósiles, considerando que se ha incrementado el costo del petróleo y sus derivados. Eso implica que también ya sea más viable la producción de este tipo de combustibles. En lo ambiental, pues se reducen emisiones de gases de efecto invernadero, que causan lluvias ácidas, por ejemplo, así como que se obtienen subproductos, como el caso de fertilizantes. Y en lo social, pues ayuda al crecimiento y diversificación de la economía rural y calidad de vida. Bueno, más o menos estamos en los tiempos y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos, según lo programado, unos 10 minutos todavía de preguntas en alguna de las salas. Escuché que Marta me comentó que hay varias salas, ¿no?, conectadas. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo. ¿Instituto Tecnológico de Costa Rica tiene alguna pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. En cuestión de los biocombustibles, ¿cuál creen que sea el producto que tiene más utilidad? Sí, Costa Rica, ¿me puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Puedes comentario? En cuestión de los biocombustibles, ¿cuál es el producto que es más viable para crear más que nada los biocombustibles? Sí, por algunos datos que tengo es el bioetanol, es el que tiene más poder energético. Sin embargo, hemos visto que hay algunas contradicciones en el caso de cómo se genera. Si se utilizan materias de primera, en este caso maíz o semillas de girasol, pues hay algunas contras debido al que va a haber alguna disminución en la alimentación mundial, puede decirse. Vimos que se puede obtener a partir del tallo, sin embargo, a partir del tallo necesita más energía y posiblemente ya no es tan viable, pero es el que tiene más poder energético de los tres que comenté, por supuesto, porque vamos a ver con las siguientes ponencias que hay algunos con mucho más poder calorífico, como el caso del hidrógeno. ¿Este proceso es caro? Gracias. Pregunta si el proceso es caro, Roberto. ¿Y perdón qué? Sí, buenos días. Si el proceso es caro.
Si el proceso es caro, sí es caro. No tengo exactamente el dato de, no sé, por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? En pesos, pero sí es caro. Por eso es que, vamos, cuando el petróleo era barato, el combustibles fósiles no eran viables los biocombustibles. Pero ahora que ya tenemos petróleo caro, ya empieza a ser más viable, ¿no? Y conforme sea más caro el combustibles fósiles, van a ser más viables los biocombustibles, por supuesto, en el aspecto económico. Bueno, pues si no hay más preguntas, quisiera dar la palabra al doctor José Antonio Guevara García para que pues él sí haga su presentación con más calma, ya que él es especialista en el área. Bueno, entonces, doy el lugar. No sin antes hacer la presentación de él. Bueno, voy a resumir un poco su CBU, es extenso, pero bueno, tenemos todavía unos 2-3 minutos. Nació el doctor José Antonio Guevara García, nació en la ciudad de Puebla el 19 de diciembre de 1960. Estudió la carrera de Químico Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en Química Inorgánica en el Instituto de Ciencias de la UAP, que es la misma universidad. Realizó estancias doctorales en la Universidad de California, Campus Santa Bárbara, en Estados Unidos de América, del 92 al 93, y en la Universidad Autónoma de México, del 94 al 98, para recibir el grado de doctor en Ciencias Químicas, de Química Inorgánica de la UAP en el 2005. Recibió la mención honorífica de la Academia Mexicana de Química Inorgánica por su trabajo de tesis de maestría, la beca President's Work Study Harvard, University of California, Santa Bárbara, beca para estudios de doctorado, y ha sido miembro del SNI. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Sussex, Inglaterra, en 95, en la Universidad de Tübingen, Alemania, en 2003, y en la Universidad de Orleans, Francia, también en 2003. Ha publicado 28 artículos de investigación en revistas internacionales con arbitraje, incluyendo 4 capítulos en libros sobre química del vanadio, editado por la UAP. Y bueno, su currículum lo pueden ver ahorita en la página del CUDI, y vamos a pasar a su presentación. Estaré un poco. ¿Quiere checarle? Sí, ok. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la invitación del doctor Roberto Morales Caporal, la hospitalidad del Instituto Tecnológico de Pisaco y, por supuesto, el apoyo tecnológico del CUDI. Después de esto, quiero mencionar el contenido. Vamos a hacer algunas definiciones, aunque ya la presentación de Roberto ayudó bastante en ese sentido. Vamos a discutir un poquito el desarrollo mundial en biorefinerías para luego situarnos en México y ver qué estamos haciendo y cuál es el potencial de desarrollo en México. Con esos conceptos vamos entonces a imaginar cómo podríamos combinar todo este potencial y toda esta tecnología para hacer biorefinerías en México. Finalmente, voy a mostrar un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio en ese sentido de convertir residuos en biocombustibles y finalmente hacer algunas conclusiones de esto. El concepto de biorefinería implica el convertir biomasa en químicos y en combustibles y producir electricidad. Ahora, tenemos biorefinerías que son de primera generación, en donde granos, caña de azúcar, madera, sufren una conversión termoquímica
para que nos produzcan biodiesel y bioetanol. Sin embargo, aquí observamos primeramente que estos granos y esta caña de azúcar provienen del uso intensivo de tierras y compiten necesariamente con la producción de alimentos. Y en segundo lugar, que esta conversión termoquímica implica un impacto ambiental. La segunda generación de biorefinerías utilizan ahora también pastos, residuos de agricultura y forestales, aparte de otros residuos biológicos, para producir calor, electricidad, combustibles y productos químicos. Ahora, también en esta segunda generación, podemos ver que la conversión se hace en procesos termoquímicos, pero también incluye procesos bioquímicos. Finalmente, tenemos una tercera generación de biorefinerías en la que ahora, aparte de tener la conversión de residuos y de biomasa en general, también podemos dar tratamiento de aguas y a los propios residuos que se generan en la biorefinería, más aparte de hacer uso de química verde y, por supuesto, de procesos bioquímicos. Tenemos una planta que tiene 0 emisiones, pero que aparte hace captura de carbono para hacer carbono neutro. Y finalmente es una planta que produce, entre todos los biocombustibles, también produce hidrógeno. Ahora, ¿qué es esto de carbón neutro? Tenemos combustibles que son carbón positivo, carbono neutro y carbón negativo. Actualmente, por ejemplo, cuando quemamos para obtener energía derivados del petróleo, entonces lo que estamos haciendo es emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono, y ese es un proceso carbón positivo. También cuando empleamos cultivos o plantas cultivadas en nuestros campos, entonces estamos extrayendo el carbono de la tierra. Eso entonces hace crecer las plantas, y ese material, cuando lo combustionamos, emitimos a la atmósfera. Eso es un proceso carbón positivo. Un proceso carbón neutro es el que saca de la tierra suficiente material, suficiente biomasa, pero también está capturando del ambiente, de forma que el balance en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero es neutro. Y también así tenemos procesos que pueden ser carbón negativo. Ahora, con respecto a la biomasa, ya aquí el concepto de biomasa lo estipuló el doctor Roberto, pero sí quiero hacer ahora la introducción de lo que es un bioresiduo. Nos conviene más emplear bioresiduos que biomasa. ¿Por qué? Bueno, porque los residuos biológicos tienen la ventaja de que no compiten con la provisión de alimentos o con la cadena alimenticia, y que no requieren necesariamente de un uso extra de terreno. Simplemente estos residuos los podemos obtener en base seca, base húmeda, de fibras y de residuos de agricultura, como el maíz, como la caña de azúcar, como el bagazo de la caña de azúcar, pero también de otros biomateriales como los residuos de frutas y los residuos que generamos en la casa. Pasamos adelante. Un concepto más, que es el concepto de desarrollo sustentable. Un desarrollo sustentable se basa en 3 conceptos: el social, el económico y el tecnológico. Actualmente se considera incluso un elemento más, que es el elemento político, porque necesariamente para poder llevar a cabo la conjugación de estos elementos necesitamos una legislación adecuada y decisiones estratégicas convenientes. Ahora pasamos a lo que es el desarrollo mundial en biorefinerías.
Para ello, tengo datos aquí en la presentación de lo que es Estados Unidos y de lo que es Europa. Y vemos en las gráficas de pastel cómo la aportación de los energética de las energías renovables va creciendo en estos dos partes del mundo. Particularmente ahora se tiene sobre todo la aportación de maderas, de productos de agricultura, pero también de otras energías alternativas como son la eólica y la geotérmica. Y podemos ver que ahora la aportación que hacen estas energías renovables va creciendo. Actualmente es todavía de un 6%, pero esto va creciendo. Sobre todo crecerá en el futuro cuando tengamos la aportación también, cuando podamos utilizar bioresiduos con mayor eficiencia. Ahora bien, es importante mencionar que en Europa, sobre todo, se está haciendo la transformación de las biorefinerías de primera a segunda generación para poder utilizar residuos. Y en esto, como ya vimos en transparencia anterior, es necesario ver que las biorefinerías de segunda generación utilizan bioresiduos para obtener bioetanol y biodiesel. En Europa tenemos o están tratando de alcanzar el concepto que conocen como la bioeconomía basada en el conocimiento. Y como base de esta bioeconomía tienen el manejo sustentable de los recursos biológicos, de la tierra, forestales, marinos. Estos recursos sustentables generan una producción de materia prima que es la que se procesa para obtener productos que son biomateriales, base de la industria, base de la alimentación. Ahora, sí, este concepto o esta bioeconomía está basada en las biorefinerías, en donde tenemos tres pasos importantes, fundamentales. La biomasa, que es la materia prima, luego el procesamiento, que requiere rutas tanto bioquímicas como termoquímicas, pero también rutas híbridas, que hacen uso de procesos bioquímicos y termoquímicos, para producir fundamentalmente tres clases de productos: electricidad, biocombustibles y productos químicos. En este sentido es importante el aporte tecnológico. Vemos el caso de, tenemos dos casos fundamentales: el caso de bioetanol, el cual también ya se discutió en la presentación anterior, y que básicamente el bioetanol está basado en una ruta bioquímica. Y en el caso de biohidrógeno y del biodiesel, puede haber una combinación de rutas, tanto bioquímicas como termoquímicas. Ahora también entra en juego otro biocombustible, que es el hidrógeno. El hidrógeno, que vamos a ver en la presentación a continuación, puede ser obtenido por ruta química y por ruta termoquímica, pero aquí quiero señalar que es también ya tecnológicamente posible obtener hidrógeno con un balance positivo de energía, es decir, producir más energía de la que el proceso puede consumir. Con toda esta situación y con estos conceptos, vamos entonces a analizar la situación que tenemos
en México. En el cuadro de abajo podemos observar que podemos comparar la producción que tenemos de petróleo crudo en la línea en rojo y compararla con la importación de combustible, ¿no? Vemos que mientras la producción de petróleo va descendiendo gradualmente con algunas mesetas todavía, dependiendo de la explotación y de encontrar nuevos recursos petroleros, pero definitivamente la tendencia es a la baja. Mientras que las necesidades de combustible, esas van creciendo sin tener mesetas, simplemente vamos requiriendo, conforme aumenta la población, vamos requiriendo mayor cantidad de combustible, ¿sí? En el cuadro de arriba podemos ver también comparados esta necesidad de combustible y cómo esta necesidad de combustible se compara con lo que se está suplementando actualmente, en el que vemos que se va abriendo una brecha entre las necesidades y lo que se puede suplementar. También podemos observar en este sentido que la aportación de los biocombustibles va creciendo poco a poco en nuestro país, pero todavía definitivamente es una parte muy pequeña lo que puede aportar los biocombustibles en México actualmente. Sin embargo, ya los biocombustibles en México se están ya incorporando a las políticas y a los esquemas de desarrollo. En el caso concreto de la gasolina, se tiene pensado que el bioetanol pueda hacer mezclas con la gasolina y entonces poder ofrecer un producto que pueda ser utilizado a escala nacional, utilizando las mismas vías de distribución que actualmente tiene Pemex para la gasolina. Ahora, este bioetanol, ¿de dónde lo vamos a obtener? Pues eso se está proyectando que sea a través de la producción agrícola. Los requisitos entonces de etanol para las mezclas con gasolina necesariamente están basadas en la producción actual de nuestros campos. Entonces, lo que se requiere para poder alcanzar esta meta es, sobre todo, aumentar las áreas de cultivos. En el caso concreto del etanol sería el cultivo de caña de azúcar, por un lado, y la producción de etanol a partir de maíz por otro. Entonces, aquí necesariamente tenemos que aumentar esta producción, tanto de caña de azúcar como de maíz, y aumentar la superficie de cultivo y la industrialización. Ahora, tenemos también que podemos utilizar otros cultivos energéticos. En el caso de biodiesel, podemos utilizar la palma de aceite, la catrofa, el girasol, la canola, el cártamo y la soya en nuestro país. En el caso de etanol, podemos utilizar sorgo, maíz, yuca, caña de azúcar. También se está pensando en una estrategia de regionalización en donde por el tipo de región podemos tener un tipo de cultivo. Por ejemplo, en la zona norte se piensa en utilizar sorgo dulce, remolacha tropical y la jatrofa para producir biodiesel. En las tropicales se puede hacer uso, en cambio, de la palma africana para producir biodiesel, etc.
Sin embargo, hay que resaltar que estos planes de desarrollo siguen utilizando cultivos planos, cultivos energéticos que están dentro de lo que es el marco de una biorefinería que es de primera generación y en la que estamos nuevamente, como lo dije anteriormente, impactando al medio ambiente con emisiones, pero también se está compitiendo, en el caso de terrenos de cultivo, con la producción de alimentos. Entonces, es necesario tener en cuenta esto para el desarrollo futuro. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo ya concreto de la planta de producción de biodiesel en Chiapas, basado en la transformación de la jatofa en biodiesel. Tenemos ya que esta planta está produciendo, o que se tiene una producción provista de 3.1 millones de litros de biodiesel, y que esto pues pueda crecer en el futuro. Nuevamente, esta es una planta o una biorefinería de primera generación. Sin embargo, es posible que podamos migrar de una tecnología de primera generación a una de segunda e incluso una de tercera generación. Esto basado en el potencial de desarrollo que tiene México. Un primer potencial de desarrollo en México lo tenemos en la propia generación de residuos en los rellenos sanitarios. Tenemos que los rellenos sanitarios en México van creciendo conforme va creciendo el tamaño de la población, y que esto es posible utilizarlo para la generación eléctrica. Tenemos también una situación en la que se puede establecer cuál es el potencial de generación eléctrica a partir de residuos sólidos municipales. Por ejemplo, la Ciudad de México, en la que se generan más de 4.000 toneladas por año de residuos, de este tipo de residuos, tiene entonces un potencial de generación de 400 megawatts de potencia. Y así, prácticamente cada ciudad en la República Mexicana puede generar una cantidad de electricidad importante a partir solamente de los rellenos sanitarios. Un ejemplo ya, un caso de éxito ya palpable, es en el caso de la ciudad de Monterrey, el cual genera actualmente 7 megawatts de electricidad a partir de 60.000 metros cúbicos de basura. Sin embargo, y esto está suplementando el 60% de electricidad para el alumbrado público, pero que esto ha estado creciendo. Actualmente se tiene ya que la producción de electricidad a partir de biogás alcanza para suplementar también el metro de la ciudad de Monterrey. Ahora, eso es con respecto a residuos provenientes de los rellenos sanitarios. Pero también tenemos una área agrícola en México importante. Tenemos 200 millones de hectáreas, 108 uso productivo, tenemos 15 millones de hectáreas que se siembran anualmente en promedio, pero que son una parte mínima del área que tenemos en posible explotación en México. Particularmente hay 67 millones de hectáreas que se ocupan para pastos naturales actualmente, que son praderas, que son aguastaderos, porque son montes y que están dedicadas actualmente a la ganadería. Pero hay también una importancia
que simplemente son terrenos en donde crece la flora silvestre y que podrían ser utilizados. Seguramente a cada uno de nosotros al viajar en carretera hemos visto a los lados de las carreteras terrenos en donde crece el pasto o crece otro tipo de flora, dependiendo de la región en donde nos encontremos, que no es utilizada actualmente, pero que es una aportación de celulosa potencialmente que potencialmente puede producir biocombustibles. Ahora, todos estos elementos nos hacen reflexionar sobre qué tipo de biorefinerías o qué tipo de estrategias podemos utilizar en México. Primero, hay que tomar en cuenta que podemos diversificarnos. Podemos no solamente utilizar como fuentes de energías alternativas los biocombustibles. En México, afortunadamente, podemos utilizar sobre todo la energía solar, podemos utilizar la energía eólica, obviamente la biomasa, y también podemos utilizar la energía generada a partir de las fuentes hídricas. Todo esto conlleva a que podemos también entonces tener otros vectores energéticos aparte de la electricidad. Podemos generar calor, podemos generar electricidad, podemos generar combustibles y biocombustibles y también podemos generar hidrógeno. Ahora, otra estrategia que debemos llevar a cabo es la regionalización. Debemos cambiar el paradigma en el que una sola fuente de combustible o de energía en una gran planta generadora proporciona electricidad a una gran parte de la región o una zona importante de nuestro territorio. Ese paradigma debe cambiar porque ningún biocombustible puede hacer lo que hace actualmente el petróleo, tanto en la producción de energía como en la producción de productos químicos. Debemos entonces ahora cambiar a un esquema regional, en donde vamos a tener biorefinerías regionales que están basadas en bioresiduos, ya sea o más bien abocada a la vocación de esa región, ya sea agrícola, ganadera, forestal, pesquera o de servicios. Vamos a tener una clase de residuos que va a ser utilizada por esa biorefinería regional. Esa biorefinería va a producir electricidad para su propio consumo y un excedente para repartir o para ser utilizada en esa región. Va a producir biocombustibles y va a producir químicos primarios, es decir, son todavía, digamos, licores que se producen como subproductos de los procesos bioquímicos. Ahora bien, esa biorefinería regional, abocados ahora al concepto de desarrollo sustentable, va a hacer o va a impulsar el desarrollo de la región, creando empleos, pero también haciendo desarrollo tecnológico, desarrollo social y también el desarrollo ambiental. Ahora bien, estos productos primarios que se originan en las biorefinerías regionales van a poder ser procesados en biorefinerías federales, que no son más que anexos a las actuales refinerías de petróleo, porque eventualmente van a ir sustituyendo las refinerías actuales de petróleo para convertirlas en biorefinerías y que van a hacer uso de toda la estrategia que actualmente ya tienen esas refinerías de comunicación, de transporte y también las vías para la distribución de los productos
de las biorefinerías federales. Estas biorefinerías nuevamente van a producir electricidad, biocombustibles, pero fundamentalmente también productos químicos secundarios que son la base de una industria química que corre en forma similar a la actual industria química basada en derivados de petróleo. Esta industria química va a producir alimentos, va a producir productos farmacéuticos y en general va a tener una producción que va a satisfacer las necesidades que actualmente satisface la industria basada en derivados de petróleo, fundamentalmente en monómeros para la producción de plásticos, que en este caso ya serían bioplásticos, y alimentos basados en productos farmacéuticos basados en estos productos químicos secundarios. Ahora, para puntualizar de lo que estoy hablando, tenemos un ejemplo, las posibles rutas para la producción de ácido succínico y derivados obtenidos por conversión química. Esto es lo que fundamentalmente debería estar produciendo una biorefinería de segunda y de tercera generación. Estos elementos son básicos para producir fármacos, pero también para producir monómeros para la industria de bioplásticos. Pero a la par de que una biorefinería está produciendo estos productos químicos primarios, también puede estar diversificando la fuente de combustibles. No solamente tenemos entonces la posibilidad de producir biocombustibles, sino que podemos utilizar grasas y aceites para producir otro tipo de combustibles o otra fuente alternas de energía, como en el caso de las gasolinas a partir de grasas, por procesos químicos que ya son conocidos. Bueno, finalmente, todo este desarrollo está basado, o parte de este desarrollo está basado en el progreso tecnológico que podamos tener. Cada región debe tener su biorefinería, pero esa biorefinería apostada en cada región del país debe tener un desarrollo tecnológico fundamental. En el caso del Laboratorio de Investigación en Bioinorgánica y Biotecnología, hacemos precisamente la investigación de la producción de biocombustibles a partir de residuos. Un primer ejemplo lo tenemos con la producción de biohidrógeno a nivel local. Esta producción de biohidrógeno está sustentada en la producción o en la materia que puede llevar a cabo esta conversión. Fundamentalmente, entonces, lo que hemos podido desarrollar es el aislamiento de bacterias púrpuras no del azufre, de lo cual pueden ustedes ver ahí en el cuadro de abajo algún tipo de estas bacterias aisladas en regiones de Tlaxcala. Entonces esas bacterias son tlaxcaltecas, ¿sí? Y con ellas podemos realizar producción de biohidrógeno. Una segunda fuente de hidrógeno que hemos investigado es la producción del mismo a partir de pilas usadas. Las pilas usadas tienen un cierto nivel de energía que todavía permanece en ellas,
y que podemos hacer uso para varias cosas, entre ellas la producción de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, un proceso pues ya muy conocido, muy socorrido. Esta electrólisis puede tener como fuente de alimentación la energía de las pilas. Actualmente se utiliza como fuente de alimentación también paneles fotovoltaicos, es decir, la energía solar, y entonces la producción de hidrógeno puede alternarse en diferentes fuentes de alimentación para el proceso. Otro tipo de biocombustible que estamos desarrollando en el laboratorio es el biodiesel, y en este caso estamos produciendo biodiesel a partir de grasa láctea residual, particularmente de la empresa Liconza, que como saben ustedes reconstituye o hace producción de leche a partir de productores locales. En este caso lo que estamos utilizando es un residuo de la planta de su planta de producción, es un residuo graso que proviene de las trampas de grasa de la propia empresa y que actualmente es un residuo que no tiene utilidad alguna. Entonces, nosotros hemos desarrollado un proceso en el que a partir de esa grasa podemos obtener biodiesel. Y este biodiesel puede suplementar al transporte que utiliza la propia planta para hacer llegar la leche a todo el estado, pero también puede ser utilizado este biodiesel en su propia planta, ¿no? Finalmente, un último caso que quiero compartir es la producción de biocombustible por pirólisis. Este es un proyecto que estamos desarrollando porque Tlaxcala produce madera y después de que los árboles son talados, quedan en el campo parte de lo que fue el árbol, que es el tronco y la raíz. Esta parte del árbol concentra solventes. Por ejemplo, a partir de esos tocones se puede obtener agua ras. Bueno, una vez de que hemos hecho la extracción de los productos químicos concentrados en los tocones, obtenemos un residuo. Este residuo está impregnado de forma importante de solventes residuales y por lo tanto no puede ser quemado porque genera una contaminación importante, pero tampoco puede ser simplemente tirado o utilizado como abono para el campo porque está impregnado de solventes orgánicos. La alternativa que estamos planteando en este caso es de que podamos hacer un proceso de pirólisis, es decir, una combustión de este material en ausencia de oxígeno para producir líquidos, gases y sólidos. El biogás de manera directa lo podemos utilizar como se utiliza actualmente el gas natural, es decir, para ser combustionado y producir energía, y los productos tanto sólidos como líquidos podemos llevarlos a procesos todavía con una química más fina para producir derivados que pueden servirnos para la industria farmacéutica, pero también pueden servirnos para la industria de polímeros y diversas otras utilidades. Y con esto, bueno, rápidamente quiero solamente hacer algunas conclusiones. Primero, existen biorefinerías de segunda y tercera generación. Actualmente en México estamos haciendo biorefinerías de primera generación. Esto nos lleva a ciertos conflictos
en la producción de alimentos sobre todo, pero también en el impacto carbón positivo en el ambiente. Debemos entonces incrementar la investigación y el desarrollo tecnológico para que migremos de biorefinerías de primera a biorefinerías de segunda generación, basado sobre todo en el aprovechamiento de residuos de la actual planta productiva nacional. No es necesario hacer uso de residuos o de otra clase de insumos. Solamente con aprovechar los residuos de la planta productiva nacional podemos hacer una generación de electricidad y de biocombustibles de manera importante y sobre todo esta producción debe impactar de manera regional al sector público, privado y social. Ahora, ¿cómo deben diseñarse estas biorefinerías? Bueno, primero, no deben depender de una sola materia prima, deben ser suficientemente versátiles para utilizar diferente biomasa o diferentes fuentes de energía renovable, incluso combinar esta biomasa con la energía que podamos obtener del sol, de la energía eólica, etc. Debemos llevar a cabo tecnologías que sean carbono neutro, que sean amigables con el ambiente. Debemos además hacer procesos híbridos, no solamente tener en cuenta la materia biológica, sino también hacer uso de procesos químicos y termoquímicos para la producción de estas plantas. Y con estas ideas quiero terminar mi presentación, no sin antes agradecer la atención que hayan prestado a esta plática. Muchas gracias. Doctor Roberto. Sí, ¿nos escuchan? Te escuchamos, Roberto. Bien, no sé si haya preguntas para el doctor Antonio. ¿El Centro de Innovación en Educación de Los Mochis, Sinaloa, tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Adelante, por favor. Adelante. Entonces, presento. Sí. Bien, entonces voy a continuar con el director. Perdón, Roberto, escuché que alguien tenía una pregunta. Yo escuché que dijeron que ninguna, pero bueno, si hay, entonces la atendemos. Hola, buenos días de Costa Rica. Tenemos una pregunta. Sí, adelante. Buenos días, disculpe, quisiéramos saber si la planta de biodiesel en Chiapas ya está en funcionamiento. La planta... Escuché que la planta está en funcionamiento, pero no sé cuál, si de las pilas o de la... Que si la planta de biodiesel que se encuentra en Chiapas ya está en funcionamiento. En Chiapas. Sí, la planta de biodiesel a partir de Jatrofa en Chiapas se encuentra en funcionamiento. Este biodiesel actualmente ya está en distribución combinado con el diésel derivado de petróleo, y esta mezcla
está siendo probada actualmente ya en el sistema de transporte en Chiapas. También entiendo que ha sido probado también como carburante en otro tipo de motores, incluso en aeroplanos. Vías de crecer la producción para poder entonces generar biodiesel para consumo incluso a nivel nacional. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, estoy escuchando. ¿Alguna otra pregunta? ¿El Instituto de Investigaciones Eléctricas, alguna pregunta? De Poza Rica, otra pregunta más. Adelante, Poza Rica. Disculpe, la producción de hidrógeno por pilas usadas es muy complicado el proceso para, bueno, la electrólisis mediante este proceso y es caro. No es nada complicado porque la tecnología ya está. La electrólisis del agua es una tecnología conocida de mucho tiempo atrás, y solamente lo que va cambiando, digamos, con el tiempo, es la fuente de energía para suplementar la electrólisis. Esta fuente de energía puede ser simplemente un acumulador de auto, puede ser pues la línea eléctrica casera, puede ser un panel fotovoltaico, y aquí la innovación que estamos haciendo es la utilización de la energía residual de las pilas usadas para armar baterías, y estas baterías que ya tienen un cierto nivel de voltaje y de corriente pueden suplementar la electrólisis del agua. Nosotros utilizamos este medio también para poder contabilizar, hacer gráficas de voltaje contracorriente cuya área bajo la curva obviamente pues es los watts, son los watts, y a través de la conversión de watts a joules poder conocer la energía residual promedio de cada pila. Muchas gracias. ¿La UAM, alguna pregunta? ¿Alguna? Parece que ya no hay más preguntas, doctor. Conectada a la UAM. Está conectada a la UAM. Bueno, creo que Sí, para me parece que sí, tiempo también. claro. Aquí hay una pregunta que decía por el chat también, para usted. Bueno, si le quiere contestar. Sí, entonces me paso por acá. En lo que presenta cuando está tu presentación, ellos ven tu presentación, ya no te ven a ti, sino ven la presentación. No me importa el enfoque. Y están las preguntas, te puedes ver si estás en foco. Bien, entonces pasamos a presentar a la candidata doctora Virginia Montiel para ir acorde con los tiempos. Es candidata doctora en Biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Cuenta con la maestría en Biotecnología y Bioingeniería por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco, en 2010. Estudió la licenciatura en Química Industrial en la Facultad de Ciencias Básicas y en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2007. Sus líneas de investigación son la primera se centra en el reciclaje de pilas usadas y la segunda en la producción biológica de hidrógeno por fermentación oscura y fotofermentación haciendo uso de residuos orgánicos y consorcios microbianos.
también ya está en la página del CUDI, específicamente en el día virtual, en la agenda del día virtual, su currículum en extenso. Entonces vamos a pasar a su presentación y le cedemos la palabra a la candidata doctora Virginia Montiel Corona. Buenos días, me da mucho gusto poder participar en este día virtual de videoconferencias con el tema producción del combustible hidrógeno a partir de residuos orgánicos. De manera inicial les voy a platicar acerca de las ventajas de utilizar al hidrógeno como biocombustible, así como las fuentes de biomasa que podemos utilizar para producirlo, para posteriormente ver en qué consisten los métodos termoquímicos y los métodos biológicos para producir el hidrógeno. Y esto dará pie a una pequeña discusión acerca de la viabilidad económica, energética, ambiental y tecnológica de estos dos tipos de métodos para producir el hidrógeno. Y finalmente daremos las conclusiones de este tema. Bien, actualmente en varios lugares del mundo se debido a los fuertes problemas de contaminación ambiental, a la escasez de los combustibles fósiles, a la creciente demanda energética provocada en parte por el aumento de la población. Dentro de las fuentes alternas de energía que podemos usar está el hidrógeno. Y el hidrógeno tiene varias ventajas sobre las otras fuentes alternas de energías. Una de ellas, y que cabe mencionar, es que el hidrógeno se puede aplicar en cualquier lugar del mundo. No así, por ejemplo, en la energía eólica, donde solo puede aplicarse en aquellos lugares donde hay bastante viento. Otra de las ventajas del hidrógeno es que tiene un alto contenido energético en base a masa. Si observamos la tabla de la pantalla, por unidad de masa del hidrógeno es alrededor de 3 veces mayor que la de la gasolina y que la del gas natural, y mucho mayor que el contenido energético de metanol y biodiesel, con la superventaja de no emitir gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono durante su combustión. El hidrógeno es un vector energético. Este jugará un papel importante como un medio de almacenamiento y transporte de energías renovables. Para quienes son optimistas, ha proyectado que se tendrá una conversión completa a una economía basada en hidrógeno para el 2050. Si observan la gráfica de la derecha, podemos ver que conforme pasa el tiempo, la utilización de hidrógeno va en aumento y la de los combustibles fósiles va decayendo. Se ha proyectado que para el año 2050 la participación de este vector energético será de un 35%. Sin embargo, el problema con la utilización de hidrógeno es que este no se encuentra disponible en la naturaleza, sino que hay que producirlo, y para producirlo tenemos dos métodos: los métodos termoquímicos y los métodos biológicos. Dentro de los métodos termoquímicos tenemos la gasificación, la pirólisis y el reformado de combustibles fósiles. Y es estos métodos los que se utilizan actualmente para producir todo el hidrógeno que se utiliza en la industria petroquímica, en la química. Sin embargo, producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles emite la misma cantidad de dióxido de carbono que el combustible fósil, por lo que no representan ninguna ventaja medioambiental. Podríamos tener reducciones en las emisiones de dióxido de carbono si en lugar de combustibles fósiles se utilizara biomasa. Por otro lado, tenemos a los métodos biológicos, como la biofotólisis directa e indirecta llevada a cabo por algas y cianobacterias. Tenemos la fermentación oscura y la fotofermentación. Y es a partir de estas dos últimas donde se puede producir hidrógeno a partir de la biomasa. Pero bien, ¿qué tipo de biomasa es susceptible de utilizarse para la producción de hidrógeno? Dentro de las fuentes de biomasa tenemos 4 grupos. Tenemos a los cultivos energéticos, los residuos agrícolas, los residuos forestales y los residuos provenientes sobre todo de la industria de alimentos
y los residuos municipales. De estos 4 grupos de fuentes de biomasa, los menos aptos para la producción de hidrógeno y para la producción de cualquier otro biocombustible son los cultivos energéticos. Y esto porque se ha demostrado que las emisiones de dióxido de carbono al utilizar etanol proveniente del cultivo, de los cultivos energéticos genera cantidades de dióxido de carbono muy similares a las generadas al utilizar gasolina, incluso pueden aumentar las emisiones de dióxido de carbono. Y esto debido a los cambios de uso de suelo. En la siguiente gráfica les muestro las deudas de carbono originada por el tipo de biocombustible y por el tipo de tierra en el que se produce. Así que veamos la segunda barra. Si nosotros utilizáramos un suelo selvático para la producción de palma de aceite, para la producción de biodiesel, estaríamos extrayendo una gran cantidad de carbono tanto por encima del suelo como por debajo del suelo, lo que nos tomaría 423 años para reparar esta deuda de carbono. Es por esta razón que los cultivos energéticos no son una fuente de biomasa viable para la producción de algún biocombustible. Así que bueno, lo que nos resta es utilizar la biomasa residual. Y dentro de la biomasa residual tenemos los residuos municipales, que se producen en grandes cantidades en nuestro país. La composición de los residuos sólidos municipales en nuestro país la podemos ver en la gráfica de arriba. El 53% de los residuos sólidos municipales está compuesto por materia orgánica para la producción de hidrógeno. Además de estos residuos sólidos municipales, también tenemos los residuos provenientes de la industria de alimentos. Por ejemplo, en la industria de la cerveza solamente se utiliza el 8% del componente del grano y el 92% es un residuo que bien puede servir para la producción de hidrógeno. Y lo mismo podemos observar en algunas otras industrias de alimentos. A estos residuos también hay que sumar los residuos producidos o provenientes de la industria agrícola. Así que el utilizar residuos orgánicos para la producción de hidrógeno puede representarnos un ahorro en el costo final de la producción de hidrógeno desde un 36% a un 62%. Bien, una vez establecido las ventajas y la biomasa que se puede utilizar para producirlo, veamos los métodos que existen para producir el hidrógeno. Y bueno, primero veremos a los métodos termoquímicos. Dentro de los métodos termoquímicos, la pirólisis y la gasificación son los dos principales procesos por los cuales se puede convertir la biomasa en hidrógeno. Y estos procesos no son más que el fraccionamiento de la materia orgánica a altas temperaturas y a altas presiones. En el caso de la pirólisis, se trabaja a temperaturas entre 300 y 500 grados a altas temperaturas y bajo limitación de oxígeno. Y se obtienen tres productos. Se obtienen los productos líquidos, en los que están presentes aceites y solventes. Se obtienen productos sólidos como el carbón y el producto gaseoso, que es una mezcla de gases donde está presente el hidrógeno. Dentro de esta mezcla de gases tenemos al dióxido de carbono, al hidrógeno, monóxido de carbono y metano. El metano posteriormente se somete a una reacción de reformado para producir más hidrógeno y el monóxido de gas chip para producir más hidrógeno. En el caso de la gasificación es muy similar a la pirólisis, solo que utiliza temperaturas mucho más altas, alrededor de 1100 grados, y con estas temperaturas solamente se obtienen dos subproductos, que son cenizas y los productos gaseosos. Y en estas reacciones les muestro que también en la gasificación se obtiene una mezcla de gases de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno y metano.
Y en la siguiente tabla vemos aquí la composición típica del producto gaseoso en la gasificación y en la pirólisis. Y observamos que el contenido de hidrógeno en el gas producido puede ser bajo, de 9%, o incluso puede llegar hasta el 32% o 40% en la pirólisis. Pero además del hidrógeno, también tenemos la producción de los otros gases, que son gases de efecto invernadero. Bien, ahora veamos los métodos biológicos. Dentro de los métodos biológicos está la fermentación oscura y procesos se pueden acoplar en un proceso en 2 etapas para aumentar los rendimientos de producción de hidrógeno y bajar la carga orgánica de los residuos. Así, los residuos ricos en carbohidratos pasan en una primera etapa a la fermentación oscura, donde se produce hidrógeno, y como subproductos tenemos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, como es el ácido acético, el propiónico y el butírico. Estos subproductos o ácidos pueden pasar posteriormente en una segunda etapa a la fotofermentación, donde las bacterias que actúan en este proceso consumen estos ácidos para producir más hidrógeno, y de esta manera se aumentan los rendimientos de producción. Pero bien, ¿cómo se lleva a cabo la producción de hidrógeno en la fermentación oscura? O también conocida como digestión anaerobia. La digestión anaerobia consiste de 4 pasos. El primer paso es la hidrólisis, donde nuestra materia orgánica, conformada por polímeros complejos, es fragmentada en monómeros. Una vez que se tienen los monómeros, se lleva a cabo la acidogénesis. Y en la acidogénesis, estos monómeros son convertidos en ácido acético, propiónico, butírico, succínico y algunos solventes, además de la producción de hidrógeno. Si el proceso continúa, se lleva a cabo la cetogénesis. Producidos se consumen para producir acético, que posteriormente las arqueas metanogénicas consumirán para la producción de metano, producto que no queremos producir. Así que si queremos producir el hidrógeno, debemos de parar el proceso en la etapa de acidogénesis. Y para hacer esto, existen varios métodos termoquímicos y químicos para deshacernos de las arqueas metanogénicas productoras de metano y solo quedarnos con los géneros productores de hidrógeno, que son sobre todo del género Clostridium. Una vez que tenemos el hidrógeno y estos ácidos grasos volátiles, los ácidos grasos volátiles se someten a la fermentación luminosa, donde las bacterias púrpuras no del azufre son las encargadas de consumirlos para la producción de hidrógeno. Estos microorganismos requieren de energía luminosa, la cual convierten en energía química, o sea, en forma de ATP que necesitan para llevar a cabo el proceso. De los ácidos grasos volátiles se extraen protones y electrones, y estos protones y electrones pasan a la molibdeno nitrogenasa, que es la enzima encargada de reducirlos en hidrógeno, bajo condiciones anaerobias y en imitación de nitrógeno. En la siguiente tabla les muestro los rendimientos de producción como en la fermentación luminosa que han llevado a cabo algunos investigadores. Y observemos que los rendimientos de producción de hidrógeno en la fermentación oscura son siempre más bajos que los obtenidos en la fermentación luminosa. Sin embargo, si sumamos los moles de hidrógeno producidos en un proceso y en otro, se pueden llegar a alcanzar hasta 8 moles de hidrógeno por mol de glucosa, lo cual representa unas eficiencias del 70% que no son nada despreciables. Bien, una vez que hemos visto en qué consisten los métodos de producción de hidrógeno, veamos la viabilidad económica, energética, ambiental y tecnológica para cada uno de ellos. En cuanto a la viabilidad económica, en esta tabla les muestro los costos estimados de la producción de hidrógeno por fuentes convencionales y energías alternativas. Observemos que el costo de la producción de hidrógeno por reformado de metano es alrededor de entre 0.8 y $1 por kilogramo de hidrógeno. Cuando el hidrógeno se produce a partir de biomasa, el costo es de $1.24. Cuando se produce por fermentación oscura, su costo puede ser desde $2 a $4,
y la producción fotobiológica anda alrededor de $3.7, muy cerca a los costos de producción de hidrógeno por electrólisis. Según las proyecciones, para producir hidrógeno, se tiene que el reformado de metano y la gasificación de la biomasa serán los dos métodos por los cuales se produzca el hidrógeno. Y no figura en estas proyecciones la producción de hidrógeno por métodos biológicos. La causa de esto es el supuesto o el relativo alto precio de producción que se tiene. Sin embargo, se está trabajando arduamente en bajar los costos de producción. En un trabajo hecho por Chang y Su, ellos hacen un análisis para ver la viabilidad de producir hidrógeno a partir de dos esquemas. En uno de ellos, producir hidrógeno para aumentar el valor de un sistema de tratamientos de aguas residuales y otro para realizar específicamente la producción de hidrógeno. Y según su análisis se encuentran que la manera de producir hidrógeno de una manera que sea económicamente viable es producir el hidrógeno como parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, venderlo como un proceso para el tratamiento de residuos y no tanto como para la producción de energía. Sin embargo, hay otros trabajos en los que demuestran que sí es viable producir hidrógeno por métodos biológicos donde los balances energéticos son positivos. Y no solo los balances energéticos, sino también la viabilidad ambiental. En el trabajo de Manish hace una comparación de la producción de hidrógeno por varios procesos biológicos y los compara con el reformado de metano. En esta comparación hace referencia a la producción de gases de efecto invernadero, hacia la utilización de los combustibles fósiles para el proceso y las eficiencias energéticas bajo dos esquemas. En el primer esquema, en el caso de los procesos biológicos, utiliza un cultivo de caña de azúcar para la producción de hidrógeno. En el primer esquema no utiliza los subproductos, o sea, solamente está utilizando el jugo de la caña de azúcar para la producción de hidrógeno. En el segundo caso, además de utilizar el jugo de la caña de azúcar, también utiliza el bagazo de la caña como fuente de energía para llevar a cabo el proceso. Entonces, observa que en el primer caso, donde no se utilizan los subproductos, sí hay reducciones en las emisiones de dióxido de carbono, sin embargo, las eficiencias energéticas son menores que la del reformado de metano. Sin embargo, cuando utilizan los subproductos, las emisiones de dióxido de carbono no solamente se reducen, sino que son negativas. Y además, las eficiencias energéticas pueden superar las eficiencias por reformado de metano. Así también lo confirma el trabajo hecho por Redco, donde trabaja bajo un esquema de biorefinería utilizando la fermentación oscura y la fotofermentación en un proceso secuencial y obtiene un balance de energía positivo. O sea, la energía que obtiene del proceso es mayor a la energía que invierte en el proceso. Y esta energía incluso es mayor a la que se puede obtener a partir de los procesos fotovoltaicos o de los biocombustibles producidos a partir de cultivos energéticos. Y bueno, pues en esta gráfica solamente es de forma detallada el balance energético. Bien, regresando a la viabilidad ambiental, los métodos en los procesos biológicos se puede operan a presión y temperatura ambiente y son energéticamente menos intensivos y más amigables con el ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono son mucho más bajas, incluso pueden ser negativas, como lo demostró Manish. En cambio, los métodos termoquímicos operan a altas temperaturas y menos amigables con el ambiente. Se tienen grandes emisiones de dióxido de carbono. Así que para que estos métodos sean ambientalmente viables, se debe considerar la captura de carbono. Y la captura de dióxido de carbono representa cerca del 25 o el 30% adicional al costo de producción de hidrógeno por reformado de metano. Ahora bien,
Existen en el mundo plantas de gasificación. Sin embargo, muchas de ellas han tenido que cerrar por problemas operativos y porque sus emisiones de gases contaminantes están por arriba de los límites legales permitidos. Así que si bien esto es una tecnología desarrollada, falta todavía solucionar los problemas de las emisiones de dióxido de carbono. Así que bueno, en cuanto a la viabilidad tecnológica, la pirólisis y la gasificación cuentan con una tecnología bien conocida y desarrollada. En cuanto a los métodos biológicos, por el momento y en el corto plazo, solo la fermentación oscura es el único proceso factible de escalar. Con esto podemos llegar a la conclusión. La producción de hidrógeno en el corto plazo a partir de biomasa será por métodos termoquímicos. Sin embargo, su producción por métodos biológicos bajo un esquema de biorefinerías tiene mayores ventajas ambientales, no obstante todavía se encuentra en fase de desarrollo. Y muchos países están invirtiendo en investigación para poder producir el hidrógeno no térmicos, con el objetivo de reducir los costos de este biocombustible. Dentro de los países que están aportando a esta tecnología se encuentra Alemania, Polonia, Suiza, Francia, Rusia, entre muchos otros. En cuanto a la industria automotriz, varias empresas automotrices ya cuentan con los automóviles que pueden operar con el hidrógeno como combustible. Ahora lo que resta es llenar esos tanques de hidrógeno, pero hidrógeno producido a partir de métodos que sean ambientalmente inocuos. Con esto termino la presentación, les agradezco su atención y estoy a su disposición por si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿alguna pregunta? Buenos días. Disculpe, sabemos que la producción de hidrógeno tiene como residuo agua. Tiene como residuo agua. Mi pregunta es, ¿esta alteración o esta producción de agua a grandes cantidades puede llegar a alterar el ciclo del agua? Hay personas que han dicho que el producir, el que la utilización de hidrógeno tenga como su producto vapor de agua puede aumentar el efecto invernadero, debido a que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Sin embargo, la única manera de que aumenten las concentraciones de vapor de agua en la atmósfera es que aumente la temperatura de la Tierra. Así que tú puedes producir vapor de agua, pero si la temperatura de la Tierra no aumenta, esta condensará y entonces permanecerá el ciclo normal. La única manera de que afecte este nivel es que aumente la temperatura de la Tierra de forma global. Bueno, gracias. Centro de Innovación y Educación de Los Mochis, Sinaloa, ¿alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Adelante, por favor. ¿Sí? No hay preguntas. El Instituto de Investigaciones Eléctricas, ¿alguna pregunta? Parece que ya no hay preguntas.
Bien, creo que estamos con los tiempos correctos y bueno, después de las presentaciones y de las preguntas, pues yo creo que no me queda más que finalizar el día virtual, la sesión de ponencias, y agradecer a los ponentes que vinieron de fuera y a todos los que nos están escuchando. Sabemos que queda video grabado para que algunas otras universidades posteriormente puedan también hacer uso del video y de las presentaciones. Muchas gracias, Marta, por tu apoyo. Gracias a CUDI. Y bueno, pues que tengan muy buen día.